Hemos estado hablando de muchos temas dentro del libro de Apocalipsis. Hemos estado hablando acerca de... Hemos estado hablando acerca de la tribulación, de la gran tribulación. Hemos estado hablando de la ira. Para allá. Gloria sea el Señor. Amén. Ahí sí. Hemos estado hablando también de la ira de Dios. ¿De qué más hemos estado hablando? De la bestia, amén, del anticristo, del falso profeta, del dragón. ¿De qué más hemos estado hablando? De la ramera, gloria sea al Señor. Hemos estado hablando de la mujer que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ojo con eso, capítulo 12, porque también habla en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Eso es otra cosa. Tenga mucho cuidado con eso. Amén, la gloria sea para Dios. Y también pues hemos estado hablando, ¿de qué más hemos estado hablando? Amén, hemos estado hablando del arrebatamiento del Señor. Amén, del arrebatamiento del Señor. Amén, la gloria sea para Dios. Hoy yo quiero llevar un tema muy precioso, gloria sea al Señor. Quiero llevar un tema muy precioso, permítanme un ratito, déjenme calibrar. Aleluya, gloria sea al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Me escuchan? Ahí está bien, ¿no? Gloria sea al Señor. Amén. Ok. Yo les decía, mis amados ministros, pongan una atención, después vamos a la alabanza para así poder, en este caso, pues descansar un poquito y poder aprenderla nuevamente. Yo les decía al comienzo que para poder nosotros entender el libro de Apocalipsis, lo que tenemos que estudiar es el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y el libro de Tesalonicenses. Hay muchos libros, el libro de Mateo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Escúchame bien, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Quizás de repente una persona que de repente da la materia de escatología bíblica, de la profecía de los últimos tiempos, de repente lo lee corrido, todo lo que es el libro de Apocalipsis. Quizás de repente no lo leen, hay otros que no lo leen corrido, sino que lo leen como otros libros. ¿Cuántos dicen amén? O quizás de repente hacen como mi persona, que trata de enfocarse en el libro de Apocalipsis, pero no comenzarlo a hacer de corrido, sino que ustedes vayan viendo ciertas partes. ¿Por qué lo hago? Por ejemplo, hemos estado hablando acerca de lo que es la bestia. Ya usted ya sabe prácticamente lo que es la bestia, usted sabe lo que es el dragón, quién es el dragón, qué simboliza, okay, o a qué representa. Eso, muy bien, representa a Satanás. Estamos bien, miren, están aprendiendo. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de aquella bestia que tiene la diadema en la cabeza, en los cuernos, perdón, ¿de quién estamos hablando? Del anticristo. Amén, gloria sea al Señor. Amén, es muy importante. Es que sepamos cada una de las cosas que nosotros estamos viendo. Escatológicamente estamos viviendo los últimos tiempos y usted lo sabe. Amén. La gloria sea para el Señor. Bueno, hemos estado viendo sobre el arrebatamiento, hemos estado viendo lo que hemos... Ciérrame la puerta, mi amor, por favor, porque aunque tú no creas, me distrae, así como cuando se te distrae un poquito a ti, uno distrae porque pasan los carros, todo, ¿no? Entonces, hijos amados, hoy yo quiero hablar sobre la iglesia. Ya hablamos que Satanás, el anticristo, tiene que venir en un tiempo de que, hermana Lucía. Eso, en un tiempo de caos, en un tiempo que prácticamente se vea crisis económica, crisis financiera, vea de repente pandemias y tantas cosas. Pudimos darnos cuenta, por ejemplo, que hoy en día se está armando plataformas para qué, hermanos Javier. Hablando de plataforma para que venga el anticristo, pero con eso ¿Qué es lo que él quiere el anticristo con su venida? ¿Qué es lo que él quiere? digamos, cuando haya un mundo en caos, él venía a hacer las soluciones. La supuesta paz, muy bien, ok, viene supuestamente a dar solución a todas las problemáticas que hay dentro de la humanidad. Cuando estoy hablando dentro de la humanidad, hermana Wendy, ¿a qué me refiero? Solamente a Ecuador, me refiero a México, o me refiero de repente a un país específico, o a quién me refiero. Eso, a la humanidad entera. Amén. La gloria sea para Dios. Aparentemente se está dando plataforma para qué? Para que haya un gobierno mundial.
O sea, que haya un solo líder que aparentemente venga a dar soluciones a la problemática. Ok, sabemos todo eso. Amén. Hablamos sobre el arrebatamiento. Hablamos sobre la iglesia que va a ser arrebatada. Amén. En las nubes. Ojo con eso. No es que Jesús viene acá de repente a la tierra y de aquí se levanta. No. Nuestro encuentro, ¿a dónde es, hermana Nubia? En las nubes. Muy bien. Nuestro encuentro es en las nubes. Amén. No se preocupe que igual yo se las mando. A la escuela de liderazgo se las estoy mandando. Amén, porque gracias a la escuela de liderazgo es que toda la iglesia está viendo aquello. Amén. Pero es solamente en la materia escatológica. Amén. La gloria sea para Dios. Ahora, está muy bien. El arrebatamiento, prácticamente nuestro encuentro con el Señor es en una nube. Pero ¿cuál es la iglesia que va a encontrarse en la nube con Jesús? ¿Cuál es la iglesia? Eso es lo que quiero enfocarme hoy. Por eso yo trato de tomar ciertos versículos, irme ciertos capítulos, para que usted pueda entender mejor. Porque si yo lo hago de corrido, el libro de Apocalipsis, usted no me va a entender ni pío. ¿Sí me va a entender? Entonces, aunque usted no crea, hermana, créame con todo mi corazón, estoy tratando de pasar horas en mi trabajo, trabajando y así, también trabajando en mi material para que usted pueda poder aprender cómo tiene que ser. Hoy vamos a ver de la iglesia. Escúchese algo. Estuvimos viendo, me acuerdo yo tanto que nuestra amada pastora Jenny González un tiempo le dio, ¿se acuerdan que un tiempo le dio esto de aquí? Pudimos darnos cuenta también que hubo un siervo que estuvo con nosotros también, que era el hermano Álvaro, también le dio esta parte de aquí. Hubieron ciertas personas que tocaron este tema. Quizás de repente usted tuvo en su tiempo, en los tiempos que tuvieron los hermanos, o quizás no tuvo en los tiempos que estaba el hermano, pero hoy yo quiero profundizar mucho más de lo que de repente los hermanos estuvieron diciéndole. Amén. La gloria sea para Dios. Por eso es que como pastor tratamos de prepararnos, amén, para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablar a través de la enseñanza de escatología bíblica. Amén. Y vamos a hablar sobre las 7 iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Las 7 iglesias. Ok, muy bien. Comenzamos. ¿Listo todo ya? Desconcentrado en lo que no es de parte de Dios y conéctense con el cielo. ¿Okay? Muy bien, hemos hablado un poco de varios temas del libro de Apocalipsis, especialmente de la bestia del Apocalipsis, que simboliza sus características, su plan de gobierno hacia la humanidad, la tribulación sobre el nuevo orden mundial y de muchas otras cosas más. Ahora, es muy importante que veamos cuál es la característica de la iglesia que no pasaría. Ojo con esto. Ya le prometí a Javier, he estado viendo un video, ya le prometí, aleluya, que después que termine esto me voy a las trompetas para que usted vea a la luz de la palabra, aleluya, que nosotros, la iglesia, escúchenme, hermano, yo estoy 100% seguro que nosotros, la iglesia, no vamos a pasar en la gran tribulación. Es 100% seguro. Quizás de repente, yo algo que le aconsejaba a Javier, que quizás de repente no se enfoque mucho de repente en los videos de YouTube, sino que vayan de un pastor. Quizás de repente, bueno, hay una duda, porque siempre queda una duda. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a un pastor que sepa escatología bíblica, porque no todos los pastores saben escatología bíblica, y qué pena me da decir eso, pero es una gran verdad. Por ejemplo, yo le decía, le daba un nombre a Javier y le decía, ándate donde el pastor Raúl Palma. Él es escatólogo, él es maestro de la palabra. Amén. O quizás de repente conozcas a otra persona, no hay problema, puede ir. Y él te sabrá decir también lo que te estoy diciendo. Nosotros no pasamos la gran tribulación. Ojo con eso. Estoy 100% seguro y más adelante lo vamos a ver. Ojo, yo sé que no vamos a terminar de ver todo esto de repente, pero vamos a seguir con una licenciatura dentro de lo que es el ámbito espiritual, en los estudios de los líderes que estamos levantando, de los obreros que estamos levantando. Y si de repente no termino todo lo que es el libro de Apocalipsis, lo podemos seguir continuando, aleluya, en el próximo año. No hay problema, yo no tengo ningún problema. Si usted me dice, pastor, termínelo, yo lo termino. Pero hay que tener un poquito de paciencia. Amén. Hay que tener un poquito de paciencia para que ir aprendiendo poco a poco. Así que, ojo con eso. Yo estoy 100% seguro que nosotros no pasamos la tribulación. Ojo con eso. Amén. Vamos a avanzar. Ok. Si usted se da cuenta,
trato de poner mis palabras en la idea positiva. Si usted se da cuenta, yo quiero que usted sea muy observador. No estoy copiando de ningún lado, yo estoy tratando de narrarlo con mis palabras para podérselo desmenuzar mejor a usted. Porque quizás de repente, si yo lo hago escatológicamente más profundo, quizás muchos de ustedes no me van a entender. Estoy tratando de ser una persona muy minuciosa en las enseñanzas para que usted me pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Amén. Hasta el día de hoy usted me está entendiendo, creo, ¿no? Gloria sea al Señor. Juan el Evangelista, escúchese, recibe una visión de parte de nuestro Señor Jesucristo, dada por Dios, para que pueda manifestar a las demás personas acerca de los últimos tiempos. Es necesario tener muy presente que dichas revelaciones fueron indicadas por señales por un ángel a Juan su siervo. Ojo con eso. Vámonos ahí muy minuciosa. Cuidado, vaya a pensar que fue que Jesús se lo dio al siervo. Fue enviado un ángel. Fue enviado un ángel. Vamos a ver. Gloria a Dios. Hoy he traído una Biblia diferente. Tengo muchas Biblias, pero especialmente he traído una Biblia que me va a ayudar muchísimo. Amén. Ok, Javier. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Por favor, sí. Toma, hijo, para que salga ahí en vivo. La palabra de Dios la vamos a leer cuando el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Como título tiene el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y en su diestra, y el que anda en medio de los 7 calderos de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no son, y lo has hallado mentiroso. Solamente el versículo 1. Vamos a irnos despacio. Ok, listo. Está hablando, entonces mire lo que dice. Escribe, escúcheme lo que dice acá. Ya voy a profundizar algo. Escribe, usted dice en su Biblia, dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De la iglesia que está en Éfeso, todo dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas y a su diestra, y el que camina entre los 7 candeleros de oro. Ok, gloria a Dios. Y dice dentro del versículo 1 que esto fue revelado de parte de Dios, pero enviado ¿por quién? Por un ángel. ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Amén. Ok, muy bien. Dios mío. ¿Ahí parece? ¿Sí? ¿Sí? Nombre de Jesús. Ok. Listo. Dice, es necesario que tengamos muy presente como estudiante de la palabra de Dios que dicha revelación aconteció, ojo con eso, aconteció en la isla de Patmos. Amén. En el mar de Ageo, a unos 100 kilómetros del sudoeste de Éfeso. En este lugar Roma solía mandar a los transgresores políticos para que estuvieran aislados de la sociedad. Apocalipsis 1:9. Se dice por varias investigaciones científicas y teológicas que Juan se encontraba preso en ese momento por la causa del Evangelio de Jesucristo.
Se dice que este libro fue escrito en el año 96 al 98 después de Cristo, y se dice que Juan murió a los 103 años de edad, por lo cual que se cree que se escribió este libro de avanzada edad. Cuando Dios le da la revelación, explico a ustedes, escúchenme acá, cuando Dios le da la revelación, amén, de parte de Dios a este hombre de Dios por medio de un ángel, se lo da en la isla del Pasmo. ¿Qué es lo que pasaba? Aparentemente hay gente que dice, los grandes teólogos, dicen investigadores, científicos, porque hay gente que comienza a investigar, dice que Juan, el evangelista Juan, estaba automáticamente preso. Era un lugar, imagínate una isla, un lugar donde hay una tierra, pero alrededor solamente había agua, mar. Amén. Se dice que este hombre no estaba totalmente aislado como a las cárceles de ahora. No era como que te ponen reca y tú no sales, no. Él podía salir, pero no podía salir de la isla de Pasmo. Es más, hay muchas personas que dicen que él estaba aislado en una cueva. Y ahí el Señor le da la revelación por medio de Jesucristo y envía a este ángel, amén, para que pueda tener esta revelación. Amén. Y la palabra de Dios más o menos dice, gloria en las investigaciones, que en el año 96 y 98 después, aleluya, después de Cristo, se dice que Juan, aleluya, murió a los 103 años. Escúchese algo. Se asume que cuando Dios le reveló esta palabra, o el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, a Juan, automáticamente él ya era una persona de avanzada edad. ¿Por qué? Porque hay algunas investigaciones que dicen que después que el Señor le revela este libro, solamente duró con vida 18 meses. 18 meses, que automáticamente falleció. Eso no lo digo yo, lo dice la investigación. Ojo con esto, no lo digo yo, dicen grandes investigadores que solamente duró 18 meses. Yo no me meto ahí porque sería mentiroso decir no, eso fue así. Por eso hay gente que investiga, hay gente que se dedica a investigar. Por ejemplo, yo trabajé en patrimonio cultural, ahí en lo que es la Universidad de Les Paul. Yo era ayudante de arqueología. ¿Qué hacen lo que hacíamos nosotros como ayudantes? Ayudábamos a los arqueólogos. Ellos se metían, por ejemplo, ustedes conocen ahorita el Malecón 2000. Anteriormente no era así. Anteriormente habían lanchas. Yo trabajé en el Malecón 2000, imagínense. Yo trabajé en el Malecón 2000 y como ayudante de arqueología sacamos muchísimas bolas de cañón que usaban en ese tiempo para cuando tenían contraataques de eso. Muy bien, Javier, tú eres más viejo que yo. Ok, no, está bien. Y nosotros sacábamos, ahora ¿qué hacíamos? Escúcheme. ¿Qué vamos a hacer los investigadores? Y les digo esto para que ustedes aprendan. En ciertas partes que ellos creen que hay una cultura de muchos años, ellos se meten ahí. Hacen un hueco de, qué sé yo, ponle unos 70 por 70 de cuadrado de profundidad, lo bajan a 50 de profundidad. Y desde ahí, de los 50 de profundidad, nosotros los ayudantes, ¿qué teníamos que hacer? Era una herramienta como bailejo, que tenía punta, íbamos sacando la tierra poquito a poquito, poquito a poquito. Y si veíamos algo que no era de repente de nuestra época, la separamos. Sea vidrio, sea piedra, sea barro, y después ¿qué hacíamos? Lo llevábamos al laboratorio. Cuando lo llevamos al laboratorio, allá hay otro grupo de personas que comienza a darle forma a lo que encontramos. Eso es lo que hacen los investigadores. Amén, eso hace. Me imagino que para que ellos puedan decir esto es porque tuvieron ciertas personas, hay ciertas personas que se dedican a investigar lo que pasó antiguamente. Entonces se asume que este hombre, Dios le reveló ya de avanzada edad, lo escribió, todo lo que Dios le había revelado, incluso él escribió en la isla de Pasmo. Amén, él escribió en la isla de Pasmo y dice que murió a los 103 años. Si dicen que murió después de 18 meses, ¿cuántos años tenía de repente cuando él escribió esto?
101 años, ponen 101 años. No lo digo yo. Uno comienza a calcular y comienza a tirar números. ¿Ok? Entonces, lo que tiene que rescatar aquí, primero, el que estaba en la isla de Pálamo, que es la isla de Pálamo, un lugar donde solamente estaba rodeado de ¿qué? De agua. Ojo con eso, es muy importante que usted lo pueda notar. Escúcheme, haga como yo. Cuando yo estoy en clase, el profesor o el apóstol que me está dando las clases, él me está dando, y lo que de repente yo veo que le puede interesar, yo lo escribo. Y después yo lo paso a limpio y todo esto lo comienzo a tener para poder también enseñarles a ustedes. Ojo con esto. Puedo rescatar aquí que él murió a los 103 años. O sea, yo cómo puedo poner ahí de que quizás pudo haber tenido 101 años cuando Dios le da la revelación por medio de ¿quién? Del ángel. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted sepa. Puede quizás anotar, ojo con esto. Yo no estoy calculando esto. ¿Ok? Yo me meto en las investigaciones dentro del material o las herramientas que he podido adquirir hasta el tiempo de hoy y yo pude investigar esto. ¿Amén? Vamos avanzando, por favor. Ok. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Ok. Hay algo que usted tiene que aprender hoy. Vamos a verlo primero. Usted se va a enriquecer hoy. Voy a profundizar y usted va a aprender. Escúcheme, va a aprender. Primero, vamos a hacer un estudio profundo acerca de la iglesia de Éfeso. Lo primero que tenemos que conocer, que cuando Dios le da la revelación a Juan, que escribía al ángel de la iglesia, no precisamente se estaba hablando de un pastor, sino también se podría decir que estaba hablando de un mensajero. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que Dios está hablando de un pastor? ¿Sí o no? Y no era así. Es más, hoy traje mi herramienta, Javier. ¿Qué dice aquí? Al mensajero de la iglesia. Esta Biblia que está aquí es del arameo traducido al español. Hay cosas que quizás dentro de la Biblia de Reina Valera usted no va a encontrar. Justamente lo que hablamos con Cindy el día de ayer. Hay introducciones más cercanas a la original. Recuerde que la Biblia primeramente se tradujo del hebreo ¿a dónde? Al griego. Se tradujo al hebreo, se tradujo al arameo y al griego. Y automáticamente se fueron sacando serie de traducciones en el cual, escúchese bien, en el cual muchas veces le han quitado o le han aumentado. Por eso que hay mucha controversia dentro de muchas personas, aleluya, que interpretan la palabra. Yo le hablaba a la hermana Cindy ayer y yo le decía, es muy bueno que usted pueda tener herramientas dentro de su biblioteca donde usted pueda sacar muchas cosas. ¿Ok? Entonces no precisamente se le estaba hablando a un pastor, se le estaba hablando a un mensajero. Y ahí Gabriel es testigo de lo que estoy hablando. Ok, vamos a ver qué era un mensajero. ¿Y por qué quizás de repente se interpretó que pudo haber sido un pastor? Escúchese bien. El mensajero público se lo conocía así. El mensajero público en ese tiempo, su misión era cuidar a la gente, era guiar a la gente a la oración, hacer anuncio para que la congregación y presentar correspondencia. Posiblemente es a quien se refería Dios cuando decía, escribe al ángel de la iglesia. Precisamente, ¿por qué? Porque el mensajero se encargaba ¿de qué? De guiar a las personas a ¿qué? A la oración. Entonces, por eso que de ahí sale, no, Dios le habló, fue al ángel de la iglesia, o sea, al pastor.
Pero en realidad, si usted se va a investigar, no le estaba hablando al pastor, estaba hablando al mensajero. Ojo con eso, al mensajero. Usted puede decir, pastor, ¿cómo eso? Ok, es así, investigue lo que usted quiere investigar. Es muy importante que usted sepa eso. Por eso le dije, voy a profundizar. Amén. Y agarre lo que pueda agarrar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando habla en el versículo 1, en el que tiene la estrella, ok, a su diestra, se estaba refiriendo a los 7 mensajeros de la iglesia. Se estaba refiriendo a los 7 mensajeros de la iglesia. Primero, miren en la Biblia lo que yo tengo. Mensaje para la iglesia de Éfeso, una advertencia. Cuando le escribió, aleluya, a la iglesia de Éfeso, era una advertencia que le estaba haciendo. Algo de eso. Era un mensaje de advertencia que le estaba dando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mira lo que dice mi Biblia. Escribe al mensajero de la iglesia. Eso dice mi Biblia. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas. Cuando estoy hablando del Todopoderoso, estoy hablando de una identidad en el cual el Señor se hace conocer. Ojo con eso. Desde ahí arranco. Mire su Biblia, no me mire a mí. Vamos a leer. Ok, alguien que esté agarrando la madera, vamos. El primer versículo, vamos. Javier, ayúdame por favor, ¿sí? Date pendiente. Escribe el ángel de la iglesia, Ajá. de Éfeso, Sí. el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ok, ahí quédate, Javier, por favor, sienta. Va a apagar lo mismo para que lo haga imagen. Ok, cuando habla acerca que tiene las estrellas a su diestra, se estaba refiriendo a las 7 iglesias. Se estaba refiriendo a qué? A las 7 iglesias. Ok, vamos más adelante, Javier. ¿Qué dice? El 1. Léelo de nuevo si quieres. Escribe el ángel de la iglesia, Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 calderos Ahí. de oro. Ok, muy bien. ¿Estaba en medio de qué? De 7 Ok, calderos de oro. eso tiene un significado. Amén. Los 7 candeleros significan las 7 lámparas que aluden a rama del conocimiento humano. Vaya, sácale la fila que está, no vale. Sácale la fila y traten de conectarme, sí. Ok. Jenny, ponle pausa, por favor. Estamos en el 3, ¿ok? Dice, los 7 candeleros significan las 7 lámparas que aluden a rama del conocimiento humano, representada por los brazos del candelero, inclinados literalmente hacia dentro y guiados simbólicamente por Dios, representado por la lámpara central. ¿Qué es lo que hacía el candelero? Conocimiento. Amén. Estaba representado de que los 7 ángeles estaban, o sea, de que Dios estaba pasando, ¿por qué? ¿Por medio de dónde? Escuchen, vamos a leer nuevamente. Escribe el mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice Todopoderoso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, está hablando de Jesús, y que camina entre los 7 candeleros de oro, del conocimiento de Dios. ¿Ok? Está hablando de él. Está hablando de una identidad en el cual Dios se hace conocer. Ojo con eso. Así como cuando nosotros lo conocemos, el Shaddai, el Adonai, los judíos lo conocen como Yahweh, Elohim, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Nosotros lo conocemos como Emmanuel. ¿Como quién más lo conocemos? Vamos. Yeshua, el maestro. O sea, es una identidad que él estaba dando a conocer. ¿Ok? Muy observando. Escúchese bien. Miren un ratito. Siempre dentro de lo que estamos hablando de las iglesias, ojo con esto, él siempre se va a dar a conocer
como una identidad preciosa y maravillosa que es Dios Todopoderoso. Siempre va a comenzar primeramente dándose a conocer Él, porque Él es el que comienza a darle la revelación a Pablo. ¿Para qué? Para que transmita. ¿Pero por qué transmite Pablo a la iglesia? ¿Por revelación de quién? De Dios. Juan no podría hacer nada sin la revelación de Jesús. Él no podía saber nada. Solamente Dios sabía lo que iba a pasar en estos tiempos. Solamente Dios sabía. Hoy Dios sabía que estábamos aquí sentados estudiando la palabra del Señor. ¿Sí me hago entender? Ok, vamos a avanzar. Ese es un candelero para los que no conocen. Ok, de repente no lo conoce, conózcalo ahí. La gloria sea para Dios. Amén. Conózcalo ahí. Vamos a avanzar. Ese es un candelero ya prendido. Amén. Este candelero siempre lo prenden cuando tienen los judíos, en este caso, pues el Shabbat. El Shabbat es un día que es muy sagrado para ellos. Ese día ellos no trabajan, ese día ellos no cosechan, ese día ellos no siembran. Por eso es que cuando Jesús hacía los milagros justamente en los días de descanso, era criticado. ¿Sí me hago entender? Porque los judíos respetan mucho el Shabbat. Ese día no hacen nada. El sábado. ¿Ok? ¿Y por qué dicen el sábado? ¿Y por qué creen que es el sábado? Porque es el último día. Automáticamente, justamente decía la hermana Mirada, decía, damos gracias a Dios porque el domingo es el último día de la semana. En realidad no es el último día, es el primer día de la semana. No, tú lo dijiste, está bien, estamos para aprender, hija, ¿no? Es el primer día. Por eso que, escúcheme, de usted depende de que usted tenga una semana exitosa. No faltar los domingos, porque de ahí viene la bendición. Los judíos saben, por eso ellos se consagran el sábado. ¿Sí me voy a entender? Porque ellos saben que de ahí comienza y suma su bendición. Por eso usted puede, de repente puede faltar cualquier otro día, pero menos el domingo, que es el primer día, el que usted consagre, le pone en las manos de Dios. Amén. Todo su trabajo, todo su negocio, todas las cosas. Porque usted le está dando la primicia a Dios. Usted le está dando el primer día. Usted le está dando el primer día. Amén. ¿Comprendido? Vamos avanzando. Ok. Características de la iglesia. Ojo con esto. Cuando estoy hablando de la iglesia y cuando Dios está mandando la revelación a Juan, al evangelista Juan, le está mandando la revelación. Él no está hablando para que le hable a las paredes. Digo esto porque quizás haya personas que no sepan que las paredes o este lugar no es una iglesia. Este es un templo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y cuando él estaba hablando a la iglesia, a las 7 iglesias, ¿a quién estaba hablando? ¿A quién estaba hablando? No a 7 personas. Vamos a trabajar. Recuerden que las 7 iglesias, ¿dónde estaban? En Asia. En Asia. Pero cuando está hablando de las 7 iglesias, estaba hablando a las personas que estaban en un lugar específico. Eso, a la congregación, para que usted pueda entender. Ok, para que usted pueda entender. Hoy en día a la congregación. ¿Quiénes son la congregación? Todos los que confirmamos los hermanos en Cristo. Esta es una congregación. Esto es un templo. Diga, esto es un templo. Toque. Esto es un templo. Nosotros somos la congregación. Diga así. Nosotros somos la congregación. Y yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Ven? Usted es la iglesia. Ok. Característica de la iglesia de Éfeso. Escúchese bien. Característica de la iglesia de Éfeso. Comienza primero. Vamos a hablar de la palabra. Yo conozco tus obras y tu dolor. Vamos para que usted entienda su versión. Alguien que me ayude. Vamos, Lucía. Vamos, dale a Lucía para que lea. Versículo 2. Después que leaste, yo leo el mío. ¿Ya? 2. Fuerte. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ok, ahí terminamos. No, y los has hallado mentirosos. Ok, listo. ¿Quién leo el mío? Ok. Con atención.
yo conozco tus obras y tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Esta dice esta versión, que es del arameo al español. Esta versión es más original de la que usted tiene. Ok, usted va a poder detectar muchos cambios aquí en esta Biblia. Ahora, ¿de dónde yo saco las características? Yo no lo saco de internet, yo lo saco leyendo la palabra de Dios. En este texto bíblico, versículo 2, usted se da cuenta que estas personas como iglesia que eran trabajadoras. Primero eran trabajadoras. Segundo, eran personas pacientes. Eran personas pacientes. Ok, eran personas que cuidaban mucho la doctrina, ojo con eso, y de los falsos, que se cuidaban mucho de la doctrina y de los falsos profetas. Y no había desmayo en ellos, y eran personas perseverantes. Estas personas se cuidaban mucho de los falsos profetas. Ojo con esto, voy a ir a materia. Cuando hablamos de falsos profetas, cuando estamos hablando del libro de Apocalipsis, estamos hablando de la bestia, del falso profeta, que va a estar juntamente con el anticristo en ese tiempo. Pero si usted me pregunta, pastor, en estos últimos tiempos, en estos días actuales, ¿hay falsos profetas? Sí lo hay. Sí lo hay. ¿Amén? Hay falsos maestros que enseñan lo que no está dentro de la palabra de Dios. Por eso es que la gente, no sé si tú has ido de repente algún día a alguna iglesia donde solamente predican la prosperidad, donde predican solamente que va a tener 4 carros, 5 carros. ¿De dónde sacan eso ellos? Lo dice la Biblia. Los asalariados. Ajá, los asalariados, hijo, es una gran verdad. Pero ¿de dónde sale eso? Ellos saben que no hay un texto bíblico donde comienzan a torcerlo. Ageo 2:8. Vamos a ver qué dice Ageo 2:8. ¿Qué dice Ageo 2:8? Vamos a leerlo. Ageo 2:8. 2:8. Dice: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sumamente de acuerdo estamos o no estamos de acuerdo? ¿Ok? De Dios es toda la plenitud, todo lo que ha creado dentro del universo. Nosotros somos de Él. Él es el ser más rico que podemos ser. Por eso que nosotros, aunque quizás de repente no tengamos dinero, somos ricos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema es que cuando torcemos la palabra, aleluya, o quizás de repente dice, ven acá, pacta para que de repente tú pactas con 1000 y te dan 10,000. Eso no dice la Biblia. O sea, comenzamos a torcernos. Ahora, es verdad, Dios no te quiere ver de repente de la situación que estás viviendo ahorita. Por ejemplo, estás endeudado, estás sin trabajo, de repente Él te quiere ver próspero. Esa es la palabra. Pero ¿sabes cuándo te quiere ver próspero? Cuando tú primeramente prosperes espiritualmente. Es que Dios no puede bendecir a nadie que ande chueco. O sea, eso no te dice la gente. Los pastores no te dicen, los pastores asalariados no te dicen. Pero yo te doy mi hijo, espérame un ratito que después me salgo del hilo. Entonces no te dicen. Yo sí te digo, mira, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, pero cuando te arrepientas. Por eso que a mí me ha tocado a veces en las prédicas decir, mira, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, pero deja a la mujer que está teniendo en tu casa que no es tuya. Y hay gente que se ha quedado así. ¿De dónde me sacó este loco? Porque Dios me lo va dando. Y yo lo suelto porque Dios me lo está dando. Pero la gente que va por ofrenda no te dice eso. La gente que va por ofrenda, hermano, yo cuando tengo que lanzar un mensaje suave lo lanzo. Pero cuando tengo que también confrontar con la palabra, ojo con esto, confrontar con la palabra, porque usted la palabra es la que confronta a la persona. Nosotros no podemos confrontar a nadie. Es la palabra la que nos edifica, la que nos exhorta. Ojo con eso. Entonces es muy importante. Dime, hijo. La palabra de Dios dice también, cuando habla de la prosperidad, pero a veces nosotros entendemos mal, creyendo que la prosperidad se trata de dinero o de riqueza. Por ejemplo, en el libro de Génesis, dice que José era próspero, pero era esclavo. Ajá. Era
caminaba con él. Caminaba con él y lo ayudaba en todo lo que él podía. Así es. Todo lo que él era prosperado. Todo lo que él tocaba era prosperado. Todo lo que él hacía era prosperado. Amén. Y quizás de repente estaba esclavo, como dice Javier, estaba en verdad esclavo. Pero después Dios, en el medio del proceso, lo honró de una manera extraordinaria y lo llevó a ser ¿quién? ¿Qué llegó a ser? Segundo hermano, pero gobernador. Esa es la palabra. Llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces es muy importante que usted sepa eso. Para que usted pueda prosperar, primeramente usted tiene que estar bien con Dios. Si no, Dios no va a bendecir nada que no esté en el orden de Dios. Ojo con eso. Por eso es que a veces damos chiros, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Y no viene la bendición, ¿por qué? Porque hay algo, ojo con esto. Y no está de más que lo diga. Ojo con esto. Miren, a veces quizás de repente yo digo una cosa y yo la tengo muy claro. Los procesos vienen por dos cosas y se lo vuelvo a repetir, quizás ya se lo he dicho muchas veces, pero yo quiero que tenga bien claro eso. Los procesos vienen por dos cosas: o por sus malas decisiones, amén, o por sus malas decisiones o porque vienen de parte de Dios. Una de dos. Usted tiene que saber eso siempre. A veces no es que Dios no te quiere ver chido, Dios te quiere ver próspero, pero tú no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. A veces Dios te quiere ver lleno de bendiciones, pero tú no vas a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Entonces, no activamos la palabra, no activamos nuestra fe. O sea, muchachos, ayúdenme a orar por un proyector, ayúdenme a orar por todo, hermano, en el nombre de Jesús. Por una lacto nueva también, ya que nos ayuda esa, pero igual, queremos una nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estamos, por favor? Eran sectas que practicaban una doctrina basada a la fábula, genealogía, mitología, cuyo propósito era llevar a la gente a la idolatría. Todo esto viene de influencias demoníacas. O sea, los nicolaitas practicaban, aleluya, la doctrina basada en fábulas, genealogías y mitologías. ¿Qué son esos? Las fábulas. Abajo está. Aquí estamos. Fábulas. Leyendas que narran las acciones de dioses o héroes de la antigüedad. ¿Qué es fábula? Leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Genealogía. Rama de la historia que estudia la genealogía. Estudió los seguimientos de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. Avanza ahí. Ok, listo. Ojo con esto. Yo quiero que tengan muy en cuenta esto. Cuando nos fuimos, aleluya, al versículo 2, estuvimos viendo ciertas características. No lo saqué del internet. Usted tiene que profundizar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy importante que usted profundice la palabra de Dios. Ok, dice, pero has perdido el primer amor. Vamos a vernos, vamos a irnos al versículo 4. Ok, alguien que lo lea. Wendy, por favor, léelo. Léelo con la palabra del Señor. Espérame un ratito para que pueda salir. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, vámonos al versículo 4. Dice, miren, si usted se da cuenta, esta iglesia tenía una serie de características muy buenas. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente, era una iglesia que se cuidaba de las doctrinas falsas y de los falsos profetas. ¿Qué más era? Paciente. ¿Qué más era? Perseverante, gloria a Dios. Pero mira, era una iglesia que aparentemente, ponga atención, porque vamos a soltar la palabra. Aparentemente era una iglesia que, si usted la ve por fuera, era una iglesia estable. Era una iglesia que, wow, de verdad que la hermana Erika es tremenda, hermano, pura cara, trabaja bien, es perseverante, es una mujer que cuida su doctrina. Pero había algo dentro de esta iglesia. Dice, pero había perdido el primer amor. Yo quiero que usted, escúcheme, cuando usted estudie la palabra, usted profundice. Muchos de nosotros
como pastores, como ministros, como evangelistas, quizás de repente usted haya predicado esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos predicaron este texto bíblico? Y solamente se quedó en el amor a Dios. Quizás nosotros nos imaginamos que había perdido el primer amor a Dios, el primer amor a las cosas. Pero no lo dice la Biblia. La Biblia lo está generalizando, lo está abriendo. Cuando estamos hablando de amor, estamos hablando del amor a Dios, del amor a la familia, del amor a los hijos, del amor al esposo, del amor a los hermanos. Quizás de repente en ese momento yo me proyecto, quizás de repente estaba viendo enemistades. Ya no estaban de repente con ese ánimo de trabajar juntos. Quizás llegó un momento que ya no quería trabajar con Moisés. Yo ya no quiero trabajar con Moisés. Ya no quiero trabajar con él. Con Moisés Junior. Moisés Junior. Él es Moisés, lo manda conmigo. Él es Moisés. Porque Moisés, tanto que me decía ahí, pero pastor, yo no, el Señor no me dijo, se equivocó. No me digo, hay otro Moisés. Yo no sabía. Entonces, en el versículo 4 podemos darnos cuenta que estas personas habían perdido la relación genuina. A eso lo generalizo. Que tuvieron en el comienzo solo con ahí, no solo con Dios, sino que también con los demás. Ya le dije que Dios es con. Ya lo corrí, eso se me pasó, ya lo estaba corrigiendo, pues se me pasó. Ok, tiene que tener presente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Miren, ellos entraron trabajando durísimo. Quizás de repente, yo me imagino, cuando yo quiero que se proyecta ese tiempo a esa iglesia. Comenzaron a trabajar juntos, eran perseverantes. De repente decían, hoy vamos a irnos, mañana nos vamos a hacer de la Malvinas. Y todo el mundo venía y aleluya, iba a apoyar al pastor Calais. Y eso era algo revolucionario, tremendo. Pero quizás de repente al pasar el tiempo, ya no tenían esa misma fuerza. Ya no tenían esa misma gana. Ya comenzaron a bajar en lo espiritual. Quizás de repente, cuando nosotros comenzamos con todo, cuando recién entregamos nuestra vida a Cristo. Leemos la palabra, oye, yo la estudié, la palabra yo la conocí en la cárcel. Y yo estaba en media sala de ahí, de donde está la cárcel. Cuando sacan al patio, yo estaba ahí, hermano, no me cuesta. Y yo me ponía a estudiar la palabra en medio patio. Y yo estudiaba la palabra con ciertas personas. Y no me da vergüenza decirlo, hermano. ¿Y por qué muchas veces perdemos ciertas cosas donde comenzamos? De repente la leíamos en el almuerzo, la leíamos en la merienda, la leíamos en la cena y antes de acostarnos. O sea, eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. Ok, en lo espiritual ya no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y quizás no solamente lo profundice en lo espiritual. Quizás de repente había un amor entre hermanos. Quizás de repente Andrea se llevaba muy bien con Lucía. Pero llegó un tiempo que como ya Lucía quizás no se portó bien en la escuela sabatina, comenzaron a andar peleando. O quizás Melari ya no se lleva muy bien con Erika. No sé, hubo algo que quizás de repente se rompió. ¿Sí? ¿Me entiendes? Algo pasó. O sea, son cosas que pasan como hermanos. Estoy hablando de lo espiritual. Quizás de repente yo me llevaba muy bien con mi esposa. ¿Sí me hago entender? En estos últimos días le digo, mi amor, te he pedido por 2 ocasiones un beso y no me lo has dado. Se lo dije, no, delante de Dios. Pero no, ya sabramos que no me lo ha dado, tranquilo. No es que estamos peleando. Quizás de repente, o le di mucho beso para mi cumpleaños, quizás. No, pero yo le decía a mi vida, he pedido 2 veces un besito en mi vida y no me lo ha dado. Va una. Y después le dije, estaba dando 2, mi amor. La tercera te la robo yo. Es que hay que arrebatar la bendición, así me hago entender. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Quizás de repente, aleluya, escúcheme. Quizás de repente en lo íntimo también, quizás de repente hubo algo que se rompió. O sea, yo quiero que usted profundice siempre. Usted no se vaya cuando usted ordena los obreros que están aquí, los maestros en la palabra, los pastores que se van a levantar especialmente. Usted tiene que profundizar y que analizar. Ojo, que no dice el amor a Dios. No dice el amor a Dios. No dice solamente el amor a los hermanos. Dice el amor. Y cuando está hablando de amor, está hablando generalmente de todo. O sea, la persona que introduce en lo que es la palabra de Dios va a ir más profundo.
¿Qué se habrá perdido en ese tiempo? No lo sé, pero la Biblia me dice que habían perdido el primer amor. O sea, ya no era aquí tampoco. Mi hijo, si le puede apagar, por favor, porque me desconecta, así. Gracias, mi hijo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decirles, hijos amados? Eso es lo que estaba pasando. Mira, aparentemente era una iglesia formidable, trabajaba dura, de repente tenía mucha paciencia, se cuidaba de muchas cosas, pero había perdido el amor. ¿Cuántas iglesias hoy en día nos pasa eso? ¿En cuántas iglesias hoy en día? Estamos hablando, no estoy hablando, ojo, de una iglesia, de una congregación, estoy hablando de una iglesia. Cuando estoy hablando de la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. ¿Cuántos quizá de repente trabajamos duro para la obra de Dios? Comenzamos, vamos, le dice el pastor te dice, mi hijo, anda a verme a Chocón, de repente la adoración y llévame a los sauces, va Javier, chévere, va Javier, ayuda, todo bonito. Quizá de repente le digo, hijo, llévame al árbol de la vida en va. Pero quizá de repente dentro de él hay algo que se quebró, no conmigo, sino de repente con su esposa, de repente con sus hijos. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que el Señor no es que quiere una iglesia perfecta, pero quiere una iglesia que vaya de crecimiento a crecimiento y que vaya mejorando en todos los aspectos. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor viene por una iglesia que tenga cubierta todas sus áreas. Digan amén. Tiene que estar cubierta todas sus áreas. Ojo, la iglesia de Éfeso trabajaba muy bien, tenía mucha paciencia, se cuidaba de los nicolaitas, se cuidaba de los falsos profetas, pero sin embargo había perdido el amor. El amor. La Biblia no lo profundiza, pero yo lo profundizo como ministro. El amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a sus parejas, el amor a sus esposos, el amor de repente a los vecinos, no sé, pero había pasado eso, el amor. Ojo, escúcheme, usted se va a dar cuenta que dentro de las 7 iglesias el Señor manda ciertas pautas para que estas personas cambien. A unos los anima, a unos los exhorta, a unos los advierte, y ustedes se van a dar cuenta. Esta era una iglesia donde Dios le estaba mandando, ¿qué cosa? Una advertencia. Esta era una palabra de advertencia, nótelo por favor. Era una palabra de advertencia que le mandaba no al ángel de la iglesia, sino al mensajero de la iglesia. Ojo con eso, ¿ok? Vamos avanzando. Vamos a escatología número 5. Sale de ahí y vamos a escatología número 5. Vamos a ver lo que es la iglesia de Esmirna. Vuela, hijo, vuela, porque tengo que volar conmigo. Ok. Ok. Ponga atención. Cuando hablamos del mensaje que manda a la iglesia de Éfeso, a las personas de Éfeso, estaba hablando un mensaje de advertencia. A esta iglesia Dios le manda un mensaje de ¿qué? De consuelo. Es un mensaje de consuelo. Y vamos a ver por qué. Vamos a verlo por qué. A la luz de la palabra de Dios. Ok, me voy con mi Biblia y ustedes siguen. Gloria sea al Señor. Mensaje para la iglesia de Esmirna. Es un mensaje de consuelo. Gloria a Dios. Escribe el mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Esto dice el primero, el último, el que estuvo muerto, pero que ha resucitado. Eso dice mi Biblia. Ok. ¿De qué está hablando primeramente en el primer versículo? Está hablando de la identidad en el cual Dios se hace conocer. Ojo con eso. Dios siempre comienza escribiendo y diciendo, esta es mi identidad. ¿Cuál es la identidad que está mandando en esta hora? Amén, que Él es el primero y el último, que estuvo muerto, pero al tercer día resucitó. ¿Ok? ¿Están atentos? Ok, vamos a avanzar. Miren, vamos a leer un poquito.
Vamos a profundizar un poquito en algunos versículos de este libro de Apocalipsis, donde habla de la iglesia de Esmirna. Cuando comienza hablando en el versículo, en el primer versículo, en el primero, que es el primero, y el postrero, está hablando de una identidad. Ya se lo vuelvo y se lo he recalcado en toda la diapositiva, en el cual usted tenga que aprender a que estaba hablando primeramente dándose a conocer. Amén. Con una identidad de Él. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Amén. Apocalipsis 22:13. Eso nos ayuda. Apúntelo, léalo si quiere. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22:13. Vamos. Merari. Apocalipsis 22:13. Amén. Gloria a Dios. 22:13. Sí, ¿qué dice? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ok. Te pregunto a ti mismo, Merari. ¿Qué significa el alfa y el omega? Merari, estoy diciendo. ¿Qué significa el alfa y el omega? Mi amor, tú lo estás leyendo. Eso. Gloria a Dios. El principio y el fin. Ese es el alfa y el omega. Cuando dicen amén. Gloria sea al Señor. Vamos al último. Cuando estás hablando de que estaba muerto y está vivo, está hablando de qué? De la misma persona. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Recuerden que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses. Es uno solo. Muy bien, muy bien. Parece que están aprendiendo. Gloria a Dios. Vamos avanzando. Características de la iglesia de Esmirna. ¿De dónde yo saco las características? Del internet. ¿De dónde saco las características? Si usted es una persona que le gusta estudiar, usted saca del material que usted tiene, de la palabra de Dios primeramente y de las herramientas que Dios te puede dar. Amén. De la Biblia he sacado mis características. Yo lo he leído en internet. Gloria sea al Señor. Vamos a ver Esmirna, versículo 9. Me voy a las características. Ojo con esto. Primeramente leo el versículo. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza. Aunque eres rico, también blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Ojo, me voy para acá. Estoy hablando de las características de lo que está aquí. Ok, estas personas estaban pasando por diferentes etapas de su vida en ese tiempo. Ojo, porque comienza como comienza. Váyase al 9. Yo conozco tus obras y tú tribulación. Yo tengo aflicción, tu tribulación. Cuando alguien pasa una tribulación, ¿qué va a pasar en la tribulación? Estábamos hablando de la tribulación. ¿Qué va a pasar? Vamos, hijos. ¿Vale? Están esos católogos. Dolor, angustia, necesidad. Ellos estaban pasando una aflicción. Estaban pasando un momento difícil en su vida. Lo dice la palabra de Dios. Es una característica. Estas personas eran pobres. Ojo con esto. De acuerdo a la historia de Esmirna, era una ciudad próspera. Esmirna era una ciudad próspera. Tenía Piñus, Caracas, hoy, harta plata. Dígale a su hermano, harta plata. Ok, pero los cristianos, escúchese bien, pero los cristianos allí eran pobres. Los cristianos en Esmirna conocían la pobreza porque eran asaltados y corridos de su trabajo por causa del evangelio. Por eso se dice que ellos se decían que eran pobres. Los cristianos, ¿por qué? Porque eran asaltados, porque eran corridos. Prácticamente, digámoslo de esta manera, estaban viviendo una persecución. Estaban viviendo una persecución. Pero en realidad ellos no eran pobres. Amén, pero económicamente estaban pasando situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque se iban, llevaban su Biblia, quizás yo me imagino. No lo dice la Biblia, yo me imagino. Siempre me gusta transportarme. Quizás de repente cerraron la palabra de
Dios, iban entrando de repente a su empresa, gloria sea el Señor, iban con su Biblia. Y de repente en aquel lugar el dueño digámoslo así, de la empresa no le buscaba que cargue su Biblia. O cargas tu Biblia o te voto. Entonces la gente que hacía, yo me voy porque primeramente amo a Dios. ¿Ok? Eran corridos de su trabajo, eran corridos, eran asaltados. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea el Señor. Estas personas eran perseguidos y recibían blasfemia. Vamos a leer la palabra. ¿Dónde estamos? Espérense, mi hijo, que lo camina. Vamos al 9, vamos, sí. El 9, hijo. Y tu tribulación, ¿qué más seguía? Eso. Ellos pasaban, ¿qué cosa? Blasfemia. Cuando estamos hablando de blasfemia, ¿de qué estamos hablando? De mentiras, de calumnias. Ay, no, Edison, así que yo la vi por allá con otra persona. ¿Qué es eso? Yo la guardo en la frontera. ¿Qué es eso mismo? Calumnia, blasfemia. Estoy yendo en contra de una persona, algo que no ha hecho. Si me hago entender, estoy dañando su prestigio. Eso es lo que pasaba en ese momento. Ellos estaban dañando el prestigio de estos hombres de Dios. Entonces es muy importante que usted sepa eso. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hábleme qué. Tú decides. Amén. Blasfemia por un grupo de personas que aparentemente eran. Lo digo yo. Vamos, lee. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok, blasfemia de los que dicen ser judíos. Ok, ¿quiénes son los que lo blasfemaban? ¿Quiénes son los que calumniaban? ¿Quiénes son los que estaban yéndose en contra de los cristianos? Un grupo de los judíos. Ok, pero que aparentemente eran judíos, pero no, en realidad no lo eran. Ok, pero en realidad no lo eran. Y por estas causas tenían inestabilidad económica. Por esto que ellos se decían que eran pobres, pero en realidad ellos eran pobres por causa del Evangelio, porque ellos eran corridos, ellos eran perseguidos, ellos eran calumniados por causa de servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Esmirna no era pobre. La ciudad de Esmirna no era pobre. Ojo con eso. Estas personas, con mucho temor por lo que estaban, estas personas eran personas con mucho temor por lo que estaban viviendo en ese momento. Ok, vamos a leer ahí mismo. Gloria sea al Señor. Desde la pobreza, aunque eran ricos, también blasfemaban de los que dicen ser judíos, pero no lo eran, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, más adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? No tengas temor, dice mi palabra, la palabra del Señor, la versión que yo tengo. Ponga atención. No tengas ningún temor de las cosas que van a padecer, porque he aquí, permíteme un ratito que estoy leyendo acá. El adversario, mira cómo se lo dice, allá dice diablo, acá dice al adversario echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida. Dios iba a permitir que alguno de estas personas, no todas, escúchese bien, no eran todas, eran algunas personas que Dios iba a permitir. Sí, escúcheme bien. Eso mismo, sáquelo fuera un ratito. Que Dios iba a permitir, ojo con esto, con atención, Irma, no eran todo ese grupo cristiano, eran ciertas personas. Ojo, me encuentren, no eran todos los cristianos, solamente a ciertas personas. El Señor iba a permitir que Satanás sea influenciado a muchas personas para meterlo a la cárcel. Pero después de 10 días que ellos resistían,
iban a obtener su victoria. Amén. Ellos iban a obtener su victoria. Lo dice la palabra. Vamos avanzando hoy. Gloria sea al Señor. Muy bien. Esto es Esmirna. Más o menos la antigua Esmirna. Dale. Dale. Déjalo que vean, ya que vean un ratito. Ya. Hay gente que le gusta ver, no, a mí también me gusta ver. A mí me gusta trabajar así. Sí, ya es un poquito más moderno. ¿Ven? Dale. Ok, listo. Mira, ojo con esta. Vamos a la palabra. Ven, anote acá. Vimos características. Se apagó. Escúchenme, vimos características. Ok, estas personas, ¿qué pasaba? Eran perseguidos. Aparentemente ellos decían que eran pobres, pero no eran pobres. Trataban de buscar la manera de serle fiel a Dios. Pero ¿qué era lo que estaba mal en esa iglesia? ¿Qué era lo que estaba mal en esa iglesia? En la iglesia de Éfeso estaba mal, ¿qué cosa? Habían perdido el amor. Y en esta iglesia, no. Vamos, Roxana, de León. Vamos, ¿qué era? No. Profundiza, vamos, escatólogo, maestros, pastores, vamos. No. ¿Sabe lo que pasaba? Que estaban teniendo temor. Vamos a la palabra, hijo. Tienen que ir a la palabra. El 10. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. El problema de esta iglesia es que estaba teniendo temor. Estaba teniendo temor a la circunstancia que estaba pasando. Estaba teniendo temor a la aflicción, a la tribulación, a la blasfemia, a la calumnia que estaban viviendo. Yo digo, ¿no? Para que ustedes me puedan entender, estaban temblando los pies y tenían miedo de que de repente ir a la cárcel por causa del evangelio. Entonces eso es lo que había de mal en esta iglesia. Estaban teniendo temor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos temor? Y la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, usted, para poder, escúcheme, ojo con esto. Primeramente, para usted poder estar en las nubes, encontrándose con el Maestro, en el libro de Éfeso nos enseña primero que usted no tiene que perder el amor. Usted no puede perder el amor hacia su hermano, hacia Dios, hacia las cosas, hacia la obra. Usted no puede dejar de amar a su hermano por más pesado que sea. Amén. Usted no puede. Y usted, por más que se levante, diga que se viene el coronavirus, que se viene la del mono, la del chivo, la del pato, la de todo. Usted no tiene que tener temor. No que el pastor, vámonos, y se puede de repente levantar tremenda cosa aquí, hermano. Porque nos puede pasar tantas cosas, porque estamos en los tiempos finales. Y yo te digo, nos vamos a predicar. No, pastor, ¿cómo te va a decir eso? Si está la del mono, está la del chivo, está la del chancho, está la del... ¿Te compone o te compongo? Bájale un poquito, boludo, bájale un poquito. Ok, vamos avanzando. Entonces, primero, habían perdido. Segundo, tenían temor. ¿Cuántos tienen temor? Después de esto que tengan temor, arrepiéntanse, hermano, porque no se va a encontrar con papá. Vamos, escatología número 6, creo que toca. Estamos aprendiendo. Yo creo que no voy a avanzar. O si avanzo. ¿Cuántos? ¿Qué horas son? 8:14. Me voy a quedar ahí, porque a mí me gusta profundizar. Sí, me quedo ahí, corto. Me quedo ahí. Mira, he tratado de dar, pero solamente 2 hemos visto hoy. Son 7. ¿Quieren ver al día jueves? Pocos quieren verla, ya no la vamos a ver. Porque si yo quisiera, yo me hubiera alegrado. Pastor, si quiero ver al día jueves.